Estoy aquí con Dariela Cantú, o más conocida como Dari, que es terapeuta, aparte autora, tiene su podcast, tiene su membresía, creo que es, o curso online, Divinamente. Bienvenida, Dari, estoy súper feliz de tenerte aquí. Cuéntanos en tus propias palabras, ¿quién eres tú y de qué se trata tu negocio? Qué linda, muchas gracias por la invitación. La verdad es de que cuando me invitan a este tipo de espacios, para mí es como un gozo compartir desde espacios diferentes que no sea el mismo. Sí, bueno, soy terapeuta, tengo algunas especialidades. Una de ellas es que soy especialista en descodificación biológica, que eso tiene que ver con las enfermedades y padecimientos. Tengo una maestría en terapia breve sistémica familiar y tengo otros estudios de cosas espirituales, de la personalidad, de los enneagramas. Entonces, todo ese compendio de todo lo que he estudiado hace que luego lo baje al modo terapéutico cuando ofrezco terapia personal. Actualmente mi agenda está cerrada, no tengo para recibir pacientes. Lo que tengo abierto son los cursos online, así como tú acabas de decir. El curso Divinamente es un curso que es para entrenar la mente, para abrir la mente a nuevas posibilidades, a cuestionar creencias y prácticamente, bueno, eso es a lo que me dedico. Ok, perfecto. Es impresionante. Lo que has recorrido y lo que aportas, creo, en tu propia carrera o tu propio proceso de llegar aquí profesionalmente o tal vez como personalmente también. ¿En qué momento has sentido tú esas vocecitas que dicen, no, pero ¿quién eres tú? Ahorita te van a descubrir que eres un fraude, no eres suficiente. ¿En qué etapas lo has topado y cómo lo has trabajado? Ok. Fíjate que es bien, bien curioso porque esa vocecita que nos está hablando ahí para decirnos es una vocecita inteligente que está tratando de impedir que conectemos con algo peligroso o algo nuevo o algo desconocido. Pero también ese impedimento, si siempre lo estamos escuchando y siempre estamos sosteniendo ese pensamiento, no nos permitimos vivir en libertad. Entonces es como un equilibrio, como empezar, si lo escucho, lo cuestiono, a mí me gusta desmenuzarlo y ahorita te voy a compartir qué me ha pasado en mi experiencia propia y con mis pacientes también. Pero lo que más interesante es aquí es descubrir para qué y por qué escucho esa voz, ¿no? Cuando me hiciste ahorita la pregunta que no contesté, porque se me olvidó contestarla y me fui a mi descripción, yo no, primero cuando empecé esto de las terapias, no pensé que iba a ser un modelo de negocio, o sea, después se convirtió en un modelo de negocio, claramente, luego escribí un libro y el libro pues se vende y hay una ganancia, ¿no? Y luego el programa y estas cosas, ¿no? Entonces, luego las invitaciones que me hacen a compartir en otros espacios, luego también los retiros, entonces sí se vuelve monetario. Mi espacio desde donde yo empecé no fue con esa intención, te soy súper sincera, o sea, sabía claramente que tenía que cobrar por las terapias porque lo que no es cobrado no es valorado. Entonces, primero empecé regalándolas porque tenía que hacer unas prácticas profesionales y sobre todo porque yo quería poner en marcha mis conocimientos y saber si había un camino que yo estaba pensando que era el correcto para, por ejemplo, mis primeras pacientes fueron pacientes con depresión y entonces yo decía, híjole, yo creo que si aplico estas técnicas, si aplico todo esto, lo que sé, voy a sacar en menos de 10 sesiones a alguien de depresión, ¿no? Entonces tenía que regalarlas porque si no, pues era como decirle a la paciente, oye, si no salen, pues me cobraste, ¿no? Entonces conocí a alguien y ese alguien estaba en depresión y entonces le dije, ¿sabes qué? Estoy haciendo mi maestría, ya estoy por terminar, necesito hacer prácticas, tengo un modelo terapéutico innovador que es un compendio de todo lo que yo he aprendido a hacer y estudiado y déjame practicar contigo. Te aseguro que peor de lo que estás ahorita no vas a terminar. O sea, no sé si vas a No hay salir, riesgo. no hay riesgo, o sea, a como estás, te garantizo que esa cara va a cambiar, eso te lo garantizo, ¿no? De hecho, este caso está en mi libro y entonces ella superpuesta de que en serio me dijo, pero te quiero pagar algo y yo, bueno, ok, págame 100 pesos. Entonces me pagaba 100 pesos por cada sesión que venía.
Y entonces en eso yo hice una estructura y le regalé 10 sesiones. O sea, bueno, cobré 10 sesiones, ¿no? Que a 100 pesos, porque ella se quería sentir como que estaba aportando. Y es maravilloso, ¿no? Y nunca faltó, fueron todas las sesiones continuas y sí, se logró el objetivo. Cuando terminamos la sesión 8 más o menos, ella ya estaba diferente, con una conciencia distinta, con un entendimiento distinto. Fue una paciente muy, a pesar de que estaba deprimida, fue una paciente muy de esas obedientes, ¿sabes? O sea, que yo le decía, tienes que empezar a leer y vas a leer esto y vas a escuchar esto y esa música ya no la vas a oír y a partir de ahora vas a hacer esto y vas a arreglar las plantas y vas a salir a caminar y todas las herramientas que yo era muy obediente, a pesar de estar deprimida, ella estaba en un proceso donde quería salir, ¿no? Entonces, eso también es importante, por eso hay procesos que duran poco porque los pacientes quieren salir. Bueno, entonces ahí nunca me visitó un pensamiento frustrante. Ahí no me visitó porque como yo no cobraba o cobré lo que hacía, entonces era como decir, pues a ver qué sale, ¿no? Entonces fue como un camino sencillo, por así decirlo. Pero cuando se logra el objetivo, cuando veo que las 8 sesiones ya casi está y faltaban 2 como para, dije, wow, entonces esto funciona, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer para compartirlo, para que la demás gente lo conozca, ¿no? Y entonces ella empezó a decirle a alguien más sin que yo se lo pidiera. O sea, ella le dijo a alguien más, oye, porque alguien más obviamente fue y le dijo, te ves radiante. O sea, ¿qué te pasó en la cara? ¿Te pusiste Botox? O sea, ¿qué pasó? Y entonces ella, no, fui a terapia. ¿Cómo? ¿Con quién? Y ahí, o sea, solamente una persona con sesiones gratuitas y ahorita me convertí en lo que estoy en este momento. O sea, Llevó a como una expansión, avalancha. expansión, sí. Oh, ya me dio escalofrío, esto me encanta, me encanta y obviamente también habla de lo poderoso de tu trabajo, ¿no? Y del impacto, casi no lo puedo creer siendo alguien que llevo una vida entera yendo a terapia, creo que tienes una lista de espera. Oye, fíjate que no tengo lista de espera porque Ah, pasó algo muy chistoso. Bueno, hago el podcast, pasa con esta paciente, luego empieza a venir más gente, se empieza a llenar la consulta y luego llega la pandemia después de un año de yo consultar. En el momento en que llega la pandemia, mi agenda, malamente yo, porque eso no lo debí de haber hecho, estaba completamente saturada porque me daba pena decir que no, porque eso luego es otra parte del síndrome del impostor que ahorita también sí. quiero tocar. Y entonces me voy a dar sesiones a lo loco, o sea, atendía no sé cuántas personas por semana, o sea, muchísimas. No es normal lo que estuve haciendo, ni es ético. Y entonces se quedó una agenda muy abierta de muchos pacientes que todavía siguen buscándome y entonces eso ya se quedó ahí y ellos, a pesar de que ya salieron de ese proceso, pues ya pasaron otros 2 años y entonces emergen cosas porque la terapia puede ser que de pronto ahora tenga un tema financiero, ahora tenga un tema, nunca ha regresado nadie por el mismo tema, siempre Sí. regresan por otro tema, ¿no? Pero Ajá. como yo ya me sé la historia, sus creencias, tengo los expedientes, es como más simple en lugar de buscar a alguien nuevo. Entonces, esa es la razón por la cual no puedo abrir agenda porque está saturada mi agenda ya con los pacientes que malamente dejé entrar, son un montón en pandemia. Sí. Sí, hablemos un poquito de eso, de dar de más, porque ahí como que ya, en mi opinión, ya lo mencionaste, ¿no? O sea, dar terapia, bueno, como práctica, ok, pero luego lo de cobrar, wow, ¿cómo? Y todo lo demás. Y abrir tu agenda tan generosamente, en realidad lo vas cobrando físicamente y mentalmente en tu ser, ¿no? Fíjate que fue algo que no me di cuenta. No me di cuenta que yo tenía esa partecita de creerme como muy buena, muy generosa, pero en el fondo también me estaba diciendo un no a mí, o sea, le estaba diciendo Mm, un sí a alguien más y me estaba diciendo un no a mí. En ese proceso aumenté bastante de peso porque me la pasaba sentada horas. No claro. podía hacer ejercicio porque literalmente estaba entregada a mi trabajo, todo el día me la pasaba en la computadora, casi por un año y medio, entonces fue mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? Obviamente mi cuerpo quedó
transformado literalmente, mis músculos desaparecieron, mi definición corporal, o sea, todo eso se acabó. Y yo en mi mente decía, bueno, valió la pena, porque de verdad valió la pena en el momento en que yo aprendí demasiado. Con cada paciente que llega a mi consulta, yo aprendo también. Pareciera que no, pero sí, es mutuo. Y la transformación y el aprendizaje también es mutuo. Entonces, no me arrepiento, pero sí es muy importante poner los límites. Como que te empiezas a emocionar tanto, ¿sí? Que empiezas a decir sí a todo. Y sobre todo, mi idea que yo me vendí fue que no tenía otra cosa que hacer y era verdad, no salía, ¿sí? Entonces era como, ¿por qué no? Si no hay nada que hacer, o sea, no puedo salir, no puedo ir a ningún lado, no, pero como que nunca me di cuenta que después de eso, ¿qué iba a pasar? Íbamos a salir en algún punto y qué iba a hacer yo. Entonces, por eso tuve Claro. que cerrar la agenda, ¿sí? Entonces, el decir que no es hasta que yo no conozco a alguien que no haya vivido este desajuste y luego ya ponga límites. O sea, se necesita haberlos vivido, ojalá que por poco tiempo, y para luego poderte ajustar. Porque si te dicen, es que diles que no, ponte límites, no lo haces. Necesitamos la experiencia, Sí. necesitamos como hacerlo para luego darte cuenta que por ahí no es. Sí, exactamente. Necesitas sentirlo físicamente tu error, ¿no? Es una invitación a obviamente poner límites. ¿Y cómo lo hiciste? Porque de repente agenda llena, todo lo demás, me imagino que no de la nada puedes empezar a despedir pacientes. Fíjate que fue como muy loco. Haz de cuenta que cuando todo se empezó a abrir, la gente ya tampoco estaba ocupando tanta terapia, Mm, maravillosamente. Sí, o sea, mientras estuvieron ahí, estuvieron muy y luego después ya empezaron a salir y como que ya. Entonces cerré la agenda cuando ya no me daba abasto en plena pandemia casi, o sea, ahí en el mero momento es de ya no puedo recibir más porque estoy saturada. Me costó, ¿sabes qué fue la parte que me costó? Que yo decía, pero es que sí puedo, ¿sí? O sea, sí puedo sí. trabajar sábado y domingo, o sea, sí puedo. Y después volteaba y veía mi cuerpo y yo decía, pero mi cuerpo, ya no tengo energía, ya esto no es ético, ya mi familia no la veo, ya Ujú, luego salgo con ellos y ya estaba muy desgastada, o sea, ya no había ujú, un momento en donde yo estuviera con ellos entera, con energía, dispuesta a salir, lo que quería era dormirme, porque ujú, obviamente que estar todo el rato conectando inconsciente con inconsciente en la terapia es cansado. ujú. Entonces llegó un momento en que dije, suficiente, aprendí muchísimo, fue un año de fuera de serie, así lo puedo llamar, o sea, fue fuera de serie porque no lo vuelvo a hacer. Pero te digo, no me arrepiento porque agarré mucha experiencia, pero fue hasta el momento donde mi familia ya se estaba viendo afectada. No hubo un reclamo como tal de ellos de que, oye, ¿qué onda? Pero yo sola me fui dando cuenta de que ya no tengo energía para estar con ellos. Ya no Mm, tengo energía para querer salir. Los fines de semana, en lugar de querer salir, me quiero dormir. Entonces yo dije, esto está desequilibrado, o sea, no puedo dar de más en donde porque estoy descuidando esta parte que es la más importante de mi vida, ¿no? Entonces, mi trabajo lo es, claro que sí, pero lo que tengo aquí, lo que he cultivado, lo que he formado es más importante que eso, ¿no? Entonces, ahí fue donde me dije, no, no tanto. Está bien que sí, no pero no tanto. te emociona. ¿Sabes qué? Siento yo que es ego, ¿sí? O sea, fue egoico porque es como yo soy, atiendo a tanta gente, es Mm, demasiado. Y luego después fue como, ¿y luego qué? ¿Sabes? O sea, pero exacto. vuelvo a lo mismo, que te vuelves a dar cuenta hasta que ya lo haces, dices, no, por ahí no Sí. es. Por eso yo no creo que existan los errores como tal, existen las experiencias que te van sumando aprendizaje. Ujú. Creo que eso es lo que dijiste, ¿no? O sea, no es porque puedes que debes, ¿no? Creo que yo, o sea, es algo que yo he hecho muchísimas veces en mi vida o escuchada, soy como muy determinada, entonces me decían, es que, pero sí, lo vas a lograr, entonces hazlo. No es, no es suficiente razón, porque como dices, de repente estás como en una situación de, ups, ahora cómo me salgo, ¿no? Ahora cómo empiezo te das cuenta, pero cómo empiezas a salir, como te digo, tal vez, no sé, puede ser igual de brusco tu sí al inicio que tú de repente ya no. Ah, Ah, ya me acordé qué pasó ahí para yo poder decir que no. Eh,
no sé si lo sepas, a lo mejor sí lo sabes por algún podcast que he compartido, pero mis papás también son terapeutas, ¿sí? Entonces, pero mis papás no son populares porque no tienen podcast, pero son más fregones que yo. Si yo me considero que soy buena en esto, mis papás tienen mis mismas especialidades, estudiamos juntos, estudiamos lo mismo, pero ellos Los estudian, dos. sí, los dos. Ajá, Wow. sí. Entonces, ¿Tienen lista de espera? no, ellos no tienen lista de espera porque ellos no tienen Instagram, ellos no Ajá. tienen podcast, porque el podcast fue lo que se hizo también muy popular y de ahí fue que llegó mucha gente, ¿no? Y entonces lo que hice fue que hice un Word y puse ahí todo lo que tenía que decir a la gente que pidiera informes y compartía los datos de mis papás. Entonces, la agenda de ellos también no está sobresaturada, la tienen llena, pero pueden seguir recibiendo gente. Entonces, eso fue lo que me ayudó. Qué bueno que lo mencionaste ahorita y que me acordé de eso. Ahí fue donde dije, yo no, pero ellos sí. O sea, como que ahí ya no Claro. me sentía mal yo de decir que no, ¿sabes? Sí. ¿Cómo es que se dio que los tres fueron a estudiar lo mismo? Bueno, ellos tienen una carrera. Yo tengo, o sea, imagínate que haber nacido en esa familia es un privilegio para mí, para mi alma, Mm, ¿no? O sea, mi alma eligió esa familia con un propósito, claramente, pero desde muy niña era muy normal que mis papás iban a retiros y yo soy la mayor y a mí siempre me llamó la atención eso, entonces yo era la que los acompañaba. Entonces ellos iban a retiros y mis otros hermanos no, somos 5 en mi casa y mis otros hermanos no, y yo los acompañaba, yo iba y entonces las pláticas eran súper profundas siempre y luego estudiamos los tres un curso de milagros juntos, yo tenía 18 años más o menos por ahí y así nos hemos empezado y luego mi mamá se fue a la India varios, o sea, un año y luego regresó y luego mi papá en España y han estudiado muchas cosas. Mi papá, para ser, yo no soy psicóloga, yo soy terapeuta, hay sí. una diferencia. Mi papá sí es psicólogo. Entonces, ya con todas las especialidades que habíamos tenido antes de estudiar la maestría, mi papá me dijo, no te metas a psicología, mejor métete ya a una maestría, porque ya con todo lo que sabes, más transpersonal, pues no tiene sentido que estudies psicología con la intención de ir a estar como ese tipo de terapia de la de los psicólogos, ¿no? Entonces, Mm, para ser terapeuta no necesitas ser psicóloga. Hay mucha gente que cree que sí, pero no. Solamente es que tu carrera primera, que tu primer carrera tenga que ver con las personas, que sea como más humana y que tengas algunas especialidades que puedan comprobar que podrías dar terapia. Pero también la estudiaron compañeros míos que son maestros y también son terapeutas, entonces es como más en la rama humanista. ajá. ¿Qué fue tu maestría que escogiste entonces? Escogí la maestría de terapia breve Ah, ya. sistémica familiar con acentuación en hipnosis. Ah, ya, interesante. Bueno, Ajá, y ah, los tres lo tenemos, o sea, los tres le hicimos. sí, no, no me puedo imaginar. Ok, venimos de mundos muy opuestos. No me lo puedo imaginar. Es como impresionante, más que lo comparten ese interés, ¿no? Porque igual y si, no sé si a tus hermanos o tus hermanas tienen ese interés o hay un choque, porque me puedo imaginar también si no es de tu interés, que es, no sé, tus papás te andan terapiando todo el tiempo o no, o cómo es eso. Fíjate que no, para nada. Haz de cuenta que tenemos pactos en la familia que cuando nos reunimos todos, porque somos muchos, o sea, somos 5 y luego ya todos tienen bueno, no todos tienen sus familias, pero mi hermana y yo tenemos familias ya con hijos y luego los hijos ya con novios, entonces esto es muy expansivo y tenemos como acuerdos que cuando nos juntamos todos no hablar de esos temas. Primero porque antes estaban chiquitos los niños y era como que Sí. flojera y que escuchen esos temas y luego después nada más a los que les interesa tanto pues son a mis papás y a mí. Entonces tenemos nuestras sesiones privadas, nosotros tres para compartir sobre los casos y con dudas y cosas Ah, así, ¿no? Pero los wow. papás no dan terapia, no, de hecho, fíjate que quedé como tan cansada de lo que hago con mi trabajo que ya llego a mi casa y quiero ser mamá, ser una persona Sí, normal, ¿sí? Y mis sí. papás les pasa exactamente lo mismo. Entonces, sí, entre nosotros, cuando tenemos dudas de algo que nos está pasando a nosotros, sí, obviamente que hablamos en modo terapéutico, de, a ver, dime que no estoy viendo esta parte, ¿no? Y nos Ah, apoyamos en eso, pero en privado. mm.
Interesante. Algo me pasó en mi propia experiencia de terapia. Ya te dije que ahí voy, que quiero saber, porque llevo, como te dije, casi toda mi vida yendo y entiendo mucho, ¿no? Como la paciente obediente, así soy. Lo llevo como a otro nivel porque soy un poco obsesiva. Entonces, si me dicen algo, yo llego a mi casa, empiezo a investigar, empiezo a leer libros, escuchar podcasts sobre el tema, etcétera. Y entonces llega en un punto, ahorita creo que llevo 3 años que ando con la misma, que me empecé a sentir que ya no tenía efecto, sobre todo si te escucho decir 10 sesiones, yo llevo 3 años y cada vez abriendo la misma herida, como me quedé en un momento dado, no llega, puede llegar a un punto en que ya no tiene sentido como que abrir lo mismo y disectar lo mismo. Um, Como que empecé a pensar, tal vez tengo que hacer más cosas más físicas en lugar de estar tan en mi mente. ¿Tiene sentido o lo estoy Sí. haciendo mal? No, no, lo que pasa es que es lo que te decía, cuando es un psicólogo estudió psicoanálisis y el psicoanálisis Mm, es darle la vuelta, o sea, es a lo mismo y volver a lo mismo y volver a lo mismo y traer más como la misma historia y el tipo de terapia que yo doy pues no es así. Entonces ujú. tiene otra profundidad y la profundidad es descubrir, obviamente sanar el trauma, porque todos estamos traumados, todos hemos tenido algún trauma en nuestra vida, pero sanar el trauma no significa estar en el trauma siempre por años, sino es voltear a verlo, qué pasó ahí, darle un nuevo significado, generar nuevas creencias, nuevas herramientas que ya las vas a poner en práctica en tu vida. Entonces, es otro tipo de terapia. El psicoanálisis es efectivo, es bueno para ciertos pacientes y es por un tiempo. Yo no, ¿Verdad? yo no dejo a muchos, o sea, no, no es más, yo creo que tengo una paciente que la he visto durante años, pero porque ella no quiere dejar la terapia, pero han pasado 3 meses y no la veo, o sea, no es cada semana, o sea, haz de cuenta, Yeah. te veo el otro mes y luego ya me escribe, oye, ando súper bien, no sé qué, no, vamos, nos vemos en 2 meses, o sea, solamente como para un catch up así rápido y ya, pero no, primero porque tengo una lista de espera grande, ¿no? Segunda, porque si vamos a hablar de lo mismo, dale chance a alguien que no ha tenido la oportunidad de explorar esos espacios, ¿no? Darle la vuelta a lo mismo para mí no tiene sentido porque es como volver a lo mismo. A mí me gusta mucho, es como ese espacio de decir, ok, eso fue lo que pasó, esos son los hechos, ahora vamos a cambiar la narrativa de esos hechos. Sí, siento que eso es lo que sucedió, ¿no? Esto pasó, le dimos como que la vuelta a las cosas, hay nueva narrativa y ahora siento que, pues ya, Ya, se acabó. ya, pero me siguen citando, ¿no? ¿Verdad? Ya es hora de decir, no, pues esto. Así es, sí. Yo tengo esta ética, esta política o esta, no sé cómo explicarlo, de yo cerrar. Nunca nadie Mm, ha cerrado. O sea, yo cierro de decir, esta sesión es tu última sesión, no necesitas más sesiones, ya lo que escribiste y te les enseño el expediente, mira cómo llegaste con tus creencias, mira cómo están ahora, mira los indicadores, tenías estos mm, números y ahora ve cómo estás, entonces es como, no tiene sentido, pero por favor necesito más, ¿para qué? Bueno, cuando tengas otro motivo de consulta, me vuelves a buscar, o sea, otro motivo de mm, algo que se te llegue a atorar. sí. Y no hay asuntos como que duren de por vida, tipo, como ¿cómo se llama en español? En inglés, like mother wound o sí, eso. Si tienes como un conflicto grande con tu madre desde siempre, ¿no puede ser algo recurrente que aparece en tu vida? No. No. O sea, sí va a aparecer en tu vida, pero si tú ya de verdad hiciste una buena terapia en donde descubriste las creencias, en donde perdonaste, en donde liberaste, en donde le viste una nueva forma, en donde ves a tu mamá con amor, no tiene. O sea, mi tipo de Mm, terapia llega hasta el punto en donde ves a esa persona, a lo mejor no la ves todos los días, ni la ves cada semana, ni la ves cada mes, pero cada que viene a tu mente el recuerdo de ella, viene un recuerdo de amor en lugar de un recuerdo de odio. Entonces, pues sí, puede venir otra vez algo, pero es muy poco común. mm.
Oh, ok, tenemos que hablar. Bueno, pásame los datos de tus papás, porque me faltan cositas. Pero también entiendo, y creo que la vez pasada también hablamos un poco de eso, ¿no? De la obsesión por el análisis o la obsesión por, no sé, yo tengo una obsesión por entender las cosas racionalmente. Sí, Um, sí, porque el tipo de personalidad, o sea, es de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a cómo es tu ego, es como te gestionas. sí. Entonces, y a veces creemos que es analizándolo, y la verdad es que todo es perdonándolo, pero Oh, perdonándolo sí. no porque lo perdonas al otro, sino Ujú, porque te perdonas a ti por la interpretación que le diste a esos hechos que ujú, pasaron en ese momento. Y ujú. entonces comienzas a darle una nueva interpretación. Y cada vez que viene otra vez esa mentecita impostora a volverte a decir, pero tu mamá te pegó, vamos a suponer que Ujú. te haya pegado. Sí. Y te acuerdas, en ese instante cambias, usas el mismo recurso y es, claro, me pegó porque no sabía hacerlo de otra manera. Si ella hubiera sabido hacerlo de otra manera, lo hubiera hecho. Y otra Ujú, vez, y otra vez, y otra vez, hasta que eso ya o sea, nunca, no te vuelve a llegar porque ya está sanado. Entonces, no te toca volver a ver violencia, o sea, es como darle una muy buena profundidad porque hay perdón. Pero ujú, si es verdad lo que acabas de decir, que el tipo de personalidad analítica le cuesta porque para sus creencias, para sus estándares, eso no debió de haber pasado, debió de haber pasado sí, distinto. Y entonces sí. el análisis se vuelve muy complejo porque no tiene sentido, porque solamente estás partiendo de un punto de vista, el tuyo. Y existen 100 Ujú, o 200 o miles de mm, posibilidades. sí, porque, y me imagino que entonces también se aplica si, digamos, el mismo tipo de abuso sigue sucediendo en el presente, Así es. Así. aunque lo hagan o dicen, pues Sí, es tú, de haz de cuenta, la misma respuesta, ¿no? así No es, tiene los recursos, no tiene, no sé, para lograr hacer o decir o escribir diferente, así es. Pero ¿no? es bien importante que una vez que tú de verdad haces un buen cierre, una buena liberación, ya es como si te hubieras graduado del tema abuso, porque vamos a decir que tema abuso Mm, está en segundo de primaria, y ujú, entonces tú ya resignificaste, tú ya no dejas que te abusen ni tú abusas, y esa palabra ya no existe en tu vocabulario, ya mm, atraemos lo que somos, y si ya no somos eso, ya no lo tenemos por qué atraer. Si todavía sigue proyectándose en nuestra vida o manifestándose, es porque todavía hay algo ahí que no he liberado. O sea, ese es el mm, indicador número uno de que, a ver, eso ya lo liberé, si lo sigo manifestando, no, no, todavía hay algo que no ha salido a la superficie porque somos, o sea, atraemos las experiencias que somos. Y si yo mm, soy abuso, porque me abusaron y yo sigo usando esa mentecita de abuso, nada más voy a atraer abusadores. Pero si yo cambio sí, esa narrativa de que nadie me abusó o de que hizo lo que pudo con lo que tenía, lo logro perdonar y todo, mi narrativa cambia y atraigo otro tipo de, ahora voy a tercero de primaria. ujú, Sí. sí. Mi duda sería, ya no tiene, o sea, ya no tiene efecto las mismas palabras en ti o ya no lo, Ni siquiera, ¿no? ni siquiera van a alguien a decirte nunca nada de eso. O sea, lo que antes te Ah, decían ya no, mm, porque vuelvo, atraemos lo que somos y entonces si ya no eres abuso, si ya no ujú, hay una célula en tu interior de abuso, no tiene por qué venir nadie a abusarte. Entonces, ujú, puedes oír en una película, pero ya no resuena en ti, ya no te hace sentir nada. Si es que lo llegaras a escuchar, ya ujú, no resuena. Resuena porque tus células están llenas de eso. Entonces tú ves claro, eso y te hace vibrar, vibra, ajá, te llama, porque eso eres tú. Pero sí, una vez que ya no eres eso, ves eso, si es que lo llegas a ver, y ya no te mueve. Pero no, sí. no es que te aguantes, o sea, no es como, me voy a aguantar. Allá, no, sí. Es como, ya estoy entendiendo, es como si la pregunta si un árbol se cae en medio de un bosque y no hay nadie, ¿hace un ruido o no? Solo hace un ruido Si hay quien lo si, escucha. si hay quien lo escucha, ¿no? Es ese concepto, ¿no? Así es. Solo hay abuso cuando así vibra en tus células que lo reconocen o que lo, ¿no? ¿Es así?
Así es, tal cual. Interesante. Entonces, Por eso, cuando alguien sí. viene a Ajá. terapia con temas de abuso, Ujú. no lloro con eso, ¿ok? O Sí. sea, porque no me identifico, porque no resueno, entonces puedo ayudar desde el Mm. espacio en el que yo me encuentro. Pero si yo no hubiera resuelto mis temas de abuso, me identificaría contigo y entonces no es terapéutico eso, o sea, se vuelve como voy a No. llorar contigo, entonces, ¿cuál ayuda? Es retraumante, pues. Sí. Sí. Entonces, quiero saber un poco más sobre esa liberación a nivel celular, porque igual como está prácticamente me estás confirmando de hablar, hablar o estar en la parte racional, no lo abarca todo, sino es físicamente que resuena con la vibración del abuso. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer para liberarnos a nivel celular, por ejemplo, del abuso? Generalmente cuando nosotros hemos vivido abuso es porque hemos permitido que abusen, ¿ok? O sea, Mm. inconscientemente. Es decir, que ¿También cuando eras niña? cuando eras niña eras inocente, ¿ok? O sea, cuando Ujú. eras niña no había otra manera de, pero eso se quedó en tus células porque tú interpretaste que los que me quieren pueden abusar de mí, porque los que me cuidan Mm. pueden abusar de mí, o sea, se vale. Entonces, esa capa celular que está en tu interior, porque está cargada de creencias, ¿ok? Ujú. Entonces, lo que se libera a principio son las creencias. Es lo primero que se libera, Mm. son las creencias. ¿Cuáles? ¿Habré sido mala porque me pegaban? ¿O habré sido Ujú. mala porque me maltrataban? Porque a lo mejor hay una creencia que eres mala. Hay que Ujú. descubrir cuáles son esas creencias. Esa es la primera, en terapia le decimos que es abrimos la caja de Pandora. Entonces, Ujú. abres la caja de Pandora y después empieza a haber una serie de historias que te has contado a partir de eso. Y entonces Ujú. esas historias, al tener un nuevo significado, ya no tienen carga celular en ti, es como si se pudrieron, entonces ya no pueden coexistir. Y empezaste a generar unas nuevas. ¿Cuáles son las nuevas? Soy valiosa, soy buena, no era mala, sino que no me portaba igual que los demás, pero eso no Ujú. significa que fuera mala, significa que yo era única. Y esa nueva información genera en tus células nueva información que eventualmente en eso te empiezas a convertir y lo otro se empieza a morir naturalmente porque lo dejaste de alimentar. Mm. Y cuando se trata de ausencia, como de abandono, por ejemplo, que no hay como, o sea, simplemente no estuvieron presentes o te abandonaban como castigo. Exacto, igual, porque tú lo que gestionaste en tu cabeza es que cada que me porto mal, por eso te repito, Ujú. la creencia origen es soy mala, o sea, porque se Ujú. iban porque algo hice mal yo. Entonces, una vez Ujú. que me empiezo a dar cuenta de mi inocencia, de que empiezo a resignificar, no era mala, era juguetona, era Ujú. chistosa, era curiosa, y empiezo a cambiar esa narrativa en lugar de creer que era mala. Y entonces Ujú. empiezo a darme cuenta que los papás se fueron, no me abandonaron como tal, sino que ellos se Ujú. fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque tenían otras cosas que hacer, porque había que comer, porque había que trabajar, y entonces, pero el punto es la narrativa, porque la narrativa que yo me cuento es la que hace que mis pensamientos y creencias se alimenten. Y si esa narrativa cambia, ya no los estoy alimentando y eventualmente ya no lo siento. Se necesita Ujú. tener mucha voluntad, Ujú. segunda, mucha humildad para poder Ujú. cambiar esa narrativa porque has vivido con esa historia toda tu vida Sí, y te ha gustado hasta cierto punto porque la sigues sí, disfrutando. Y una sí. vez que la cambias, sí, y una vez que Es la cómodo, es cambias, lo malo, es cómodo. es cómodo, pero Sí, luego ya es insostenible porque luego sí, tenemos hijos y los hijos van a copiar inconscientemente lo mismo y entonces luego sí, ya no nos va a gustar porque van a atraer parejas iguales y vas a decir, no, no quiero eso y ahí es cuando empieza el despertar. sí, exactamente. Y así está la responsabilidad verdadera de cambiarlo, ¿no? No con uno mismo porque pues decides por ti, pero al final estás decidiendo por ellos, Estás ¿no? decidiendo por ellos, exacto, Sí. sí, pero es lo mismo de lo que estamos hablando ahorita. Es bien Ujú. importante, esto es el síndrome del impostor igual. O sea, hay Ujú. un impostor que no te permite ver a tus papás con la inocencia con la que gestionaron.
porque te Ujú, vendiste una idea que ellos son malos y tú eres una víctima de ellos, ¿no? ujú, Y entonces es el impostor, que es tu propia mente, que solamente está dirigida a alimentar esa calidad de pensamientos, porque ha sido ujú. cómodo culpar a alguien para no responsabilizarte a ti mismo. Ahora, la responsabilidad no tiene que ser un infierno, o sea, no tiene que ser Ujú, como, ay, qué gacho, qué feo, no, simplemente es como decir, a ver, ya tuve 30, 40, los años que tenga aquí y no ha servido. Ahora, ¿qué puedo hacer diferente? Necesito trabajar en perdonar. Y entonces ujú, luego es bien padre porque cuando ya entiendes lo que es un verdadero perdón, ese síndrome de impostor ya no te visita y ujú. cada vez que llegara a ver algún pensamiento por ahí, no lo atiendes y ya no resuena en ti. Entonces es como, no tiene sentido. Es como no darle cuerda a lo que siempre, Así es. ¿no? Para hacerlo hay dos maneras. Una es sosteniendo esos impulsos, porque somos seres humanos impulsivos, Ujú, y hay hasta medicinas para ayudarte a hacerlo, naturales, o sea, vitaminas que nutren tu cerebro para bajar la impulsividad de lo que tienes. Por ejemplo, la GABA, las vitaminas GABA, esas tienen ese potencial de ayudarte a esos impulsos naturales que tenemos los seres humanos de solamente atacar y solamente responder y solamente estar conectando con esos neurotransmisores, a ujú. tener como esta nueva posibilidad de ver las cosas diferente. Sí, porque tiene su faceta adictiva, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué es igual como lo mismo para que ves a tus papás? Porque no Ujú, sabes que hay otra manera. O sea, no lo sabes. ujú, Pero qué tal que la supieras y qué tal que la empezaras a disfrutar y qué tal que la empezaras a sentir. Te ujú, vuelves un ser humano amoroso, compasivo y es como, me encanta estar conmigo y la gente también le encanta estar conmigo. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere estar con alguien que es amoroso, compasivo eh, y que está en luz todo el tiempo, que no me siento juzgado? Es maravilloso. ujú. Pero tú te lo tienes que dar a ti mismo. Así es, tienes que aprenderlo porque normalmente es porque no lo haces porque no sabes cómo. Es como desaprender de victimizarte en el momento que tu mente te lleva por ahí. Así es pararla. O sea, haz de cuenta Sí. que, pero es que como yo soy así porque mi mamá abusó, yo soy Ujú, así porque mi mamá me abandonó. Y en ujú, ese momento donde estás oyendo esa narrativa, dices, ¿es verdad que me abandonó? O se fue. Es diferente cómo se siente cuando digo se fue, me abandonó. Cuando digo me abandonó, estoy incluyéndome y es ujú. personal. A cuando digo Sí, se fue, es impersonal. Entonces se sí. fue a trabajar, se fue a porque no podía hacerse cargo, se fue porque, y es Ujú, diferente. Entonces esa narrativa es la que eventualmente la empiezas a cambiar y tú empiezas a sentirte diferente. Si tú ujú. sigues pensando lo mismo, vas a seguir obteniendo los mismos resultados. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, en el síndrome del impostor, algo que escucho muchísimo en muchas que dicen, ese no soy suficiente porque, no soy suficiente inteligente, bonita, o sea, un montón de explicaciones por el no soy suficiente, viene de ahí, ¿no? Viene de una creencia de la infancia en donde inocentemente creímos Así es. Que que había algo, no lo éramos. que había algo malo en mí, que había algo malo Mm, en mí, había algo malo en mí, como había algo malo en mí, por eso, ta, 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 ta. ujú, Y sí, cuando me acuerdo que no hay nada malo en mí, no hay nada malo en ujú, mí, solamente me vieron y me percibieron incorrectamente. ajá, sí, o desde su perspectiva que yo tal vez no estoy viendo, no entendía, Así, ¿no? así es. Entonces, una vez que yo conecto con esa parte de no hay nada malo en mí, Ujú, soy única, nadie lo ujú, hace como yo. El síndrome de impostor porque mira, por ejemplo, ¿cuáles son los pensamientos de un síndrome de impostor? Ya hay muchos podcasts, ¿para qué hago otro más? sí, Ya hay muchos libros, ¿para qué hago otro más? sí, Ya hay muchos cursos, ¿para qué hago otro curso más? sí, Ya hay muchas masterclass, ¿para qué hago otra masterclass? ¿No? Y es cuando yo me acuerdo, en ese pensamiento yo me acuerdo, porque yo soy única, no hay nadie como yo ujú, que va a dar esa clase. No hay nadie ujú, como yo
que va a compartir desde el espacio que yo lo comparto, porque nadie vivió mi historia, porque nadie vivió lo que yo viví, porque nadie vio lo que yo he visto. Entonces, el síndrome termina por abandonarte, porque es como, sí, es cierto. Sí, sí, exactamente. Es como recordarte de tu pureza y nobleza que naturalmente llevas dentro, ¿no? Inocencia, Ajá, inocencia. inocencia, sí. Ahora, Ajá, hay una parte muy importante que me encantaría mencionar, si me lo permites. Fíjate, es claro. cuando nosotros empezamos a preguntarnos, ¿para qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿por qué Ujú, hago lo que hago? Y eso es otro caminito. Este camino que acabamos de cuestionar de decir, ujú, soy único, soy inocente, soy puro, y empiezo a recordarme, ah, qué padre. Sí, bueno, ese es un camino. Hay otro camino que es recordar por qué estamos eligiendo hacer lo que hacemos. ujú, Entonces, ese ayuda un montón cuando nosotros lo abrimos a poner al servicio. O ujú, sea, para que otras personas escuchen mi historia y se motiven, para que otras personas, no sé, y entonces empiezas como a hacerlo expansivo. Y ujú. eso también ayuda a potencializar tu trabajo, ayuda a potencializar que realmente te lo creas porque estás compartiendo desde tu experiencia, pero sobre todo por el hecho de ponerlo al servicio. Ujú, de los demás. Así es. Ajá. Y también es como un comentario frecuente, aparte no soy suficiente, el no sé qué hacer, no sé a qué dedicarme, no sé, prácticamente no sé quién soy. No es algo que a mí me pasa, es algo que yo escucho mucho que me dicen gente perdida en la búsqueda de su propósito, en cómo puedo yo servir. Am, ¿cómo, ¿Cómo ubicas tú esa frase de no sé a qué dedicarme? Ok. Hay varios caminos. El primer camino es indagar qué querías hacer del 1 a los 7 años. O sea, de Mm. niña, ¿qué era lo que te gustaba hacer? A mí de niña me gustaba dar clases. Ahora me dedico a dar clases. Entonces, esa es mi pasión, es mi talento, es lo que me sale a hacer naturalmente. O sea, para mí el compartir contigo ahorita es gozoso. O sea, no es un Ujú, trabajo, no sí. es una obligación, es algo gozoso. Ujú, ¿Por qué? Porque lo disfruto demasiado. O sea, puedo estar horas haciéndolo y no me canso. Entonces, obvio, si estoy todo el día, todos los días haciéndolo, tal vez llegará un punto que me canse. Pero a lo que voy es que no hay otra cosa en mi mente que yo pueda decir que lo podría hacer igual como lo hago eso. ujú, Entonces, primer pregunta que te puedes hacer es, ¿qué te gustaba hacer de niña? ujú, Esa es una buena pregunta. Desde ahí puedes indagar y decir, ok, desde ahí puedo encontrar cuál es mi talento, cuál es mi propósito, que mi vida a qué servicio está puesta. ujú, ¿Sí? Esa es una. La segunda es bien importante, de lo que haces en el día, de lo que ya ujú, haces, ¿qué es lo que más dominas hacer? mm, O sea, ¿qué es lo que dominas? ¿Dominas qué? Y eso lo empiezas a potencializar para no ya. tener que pensar, voy a meterme a estudiar algo, sí, puedes estudiar si quieres, pero ya hay cosas en ti que ya pueden estar puestas al servicio. Ujú, sí, sí, exactamente. Y de hecho, el primer ejercicio, así yo pude definir, siempre supe lo que quise, pero ese primer ejercicio siempre, o más bien me llevó a un recuerdo en donde juntaba mis peluches con una lucecita, apagaba y cerraba todas las cortinas y les contaba yo según de la vida. Ah, ahí está. Sí, bueno, ahora veo que fue suerte. Tenía pelo largo y se pegó contra la luz y se quemó el pelo. Y el olor y el susto de pelo quemado, siento que lo grabó en mi mente como recuerdo. Si no, casi, ¿sabes? Lo hacía tan natural, etcétera, que no era nada especial, pero ese momento se quedó por el uy, atención, te vas a quemar aquí todo tu pelo y estaba chiquitita, muy chiquita. Entonces sí, siempre digo, sigo haciendo lo mismo. ¿No? Entonces puede estar como en esos pequeños recuerdos
escondido. Y me encanta el otro también de lo que ya haces en el día. O sea, naturalmente lo que te gusta, fabuloso. Para ir cerrando, Dari, ¿hay como un ejercicio o algo que nos puedes compartir que nos pueda ayudar con todos esos creencias y pensamientos limitantes relacionados con el síndrome del impostor? Claro, mira, generalmente el ejercicio va a ser el siguiente. Tienes que escribir las cosas que piensas acerca de Ujú, eso. Lo tienes que escribir. O sea, ujú, no se quede en tu cabeza. Te voy a decir por qué no se debe de quedar en tu cabeza. Si se queda en tu cabeza, un pensamiento vibra y invita a la siguiente célula a vibrar con un nuevo pensamiento de igual frecuencia. Entonces, si ujú, dices, no sé hacer nada, el siguiente va a ser, siempre he sido un fracaso, nunca he podido hacer nada. No, entonces, necesitas que no ujú, jale esa conexión y son 6 segundos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En el momento en que venga esa abrumación a tu mente o a tu cuerpo, generalmente las personas dicen que empiezan a sentirlo aquí, pero hay gente que lo siente en el estómago, otros en la cabeza, es, lo voy a escribir. Entonces, en lugar de que se quede aquí, conectando neurotransmisores que luego hacen una maraña y que terminas por creértela, necesitamos impedir que esa maraña se haga. ¿Cómo se ujú, hace? Bajando el pensamiento. Ya empecé a sentir otra vez, ya empecé a hablarme feo. Ok, lo voy a escribir. Y a la hora que lo empiezas a escribir, ya no se queda aquí y ahora ya lo ves. Una vez que tú lo ves desde ese espacio, lo puedes cuestionar, lo puedes indagar, puedes volver a decir, ah, eres tú visitándome otra vez, así como si fuera una persona externa. ujú. El momento en que haces ese movimiento y ya lo ves fuera de ti, ya no crees que eres tú, sino que es Claro. una voz invitándote por miedo y, ah, otra vez eres tú porque tienes miedo. Y entonces puedes hasta hablar con él, ¿sí? Pero es Ujú. bien importante poderlo escribir. Si no lo escribes, yo no conozco cómo lo puedas sacar de tu mente. Claro, hace más rápido porque dices 6 segundos. 6 segundos Sucede. se tarda en que uno conecta con el otro. Ujú. Entonces es en un minuto ya son 10 conexiones, ¿no? Y cuánta bruma está ahí en tu cuerpo Mm, y por qué pasa, ya sí, está así, entonces dices, necesito ir a terapia. No sí, necesitas ir a terapia, necesitas saber cómo hacerle para no hacer esto otra vez. claro, sí. Eso haré. Eso harás, eso harás. Cada vez que Sí, venga el pensamiento de que algo sí, pasó en tu infancia, entonces lo vas a escribir. Lo sí. escribes y luego cuando lo ves ahí dices, ¿cómo puedo cambiar esta narrativa? Y Ujú, otra vez eres tú, niña herida, visitándome. sí, Otra vez sí. eres tú, síndrome, visitándome. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te...? Porque, a ver, vámonos a un plano profundamente espiritual. Ujú, ¿Por qué creen que llega eso? Eso ajá, llega con un propósito. El sí. propósito es ser descubierto para que ya lo liberes al fin y te animes a Oh, vivir la vida de tus sueños. ujú, Entonces, por eso yo siempre digo, el síndrome no es malo. El síndrome ujú, no es malo. no, Es una invitación de tu misma alma allá de una vez por todas dejar de creer eso que estás creyendo. claro. Porque es algo bueno. Yo no creo en lo bueno y lo malo, siempre pienso que todo es bueno, ¿ok? Al Ujú, final. Y entonces es como decir, ¿ok? ¿Por qué llegó? Llegó porque esa partecita de mi mente todavía no se la cree. Y hasta que ujú. no se la crea, ya va a dejar de ese pensamiento de estar tocando la puerta, porque es alguien que lo está tocando porque no ha sido descubierto para terminar de cuestionarlo. Ujú, exactamente, llega con un propósito y es una invitación de crecer y de sanar. Así es. Ari, ¿dónde te pueden encontrar? Ya que sé que no en tu lista de espera, tampoco en tu agenda de terapia, pero sí tienes tu libro, tu programa, cuéntanos dónde te pueden encontrar y vamos a dejar tus enlaces aquí abajo. Sí, mi libro está en Amazon, es Libro Divinamente. En esta semana llega ya en Amazon físico. Sí está en físico, pero se tarda, no sé si sepan, pero en Amazon y en todas las librerías, cuando tú lo ordenas, ellos se tardan en imprimirlo, o sea, ellos lo imprimen ahí mismo y luego ellos lo hacen y luego ellos lo No, envían. Sí, ahora es así, ya no tienen el stock de libros. Entonces, por eso, wow, me encanta.
Sí, hay gente que se desespera, pero ahora lo que hice yo fue imprimirlos para que ya estén listos para que los puedan comprar. Entonces pueden entrar a Amazon. Así le ponen Divinamente. Fue un libro bien exitoso cuando salió a la venta, se convirtió en Amazon bestseller en unas horas, así que es un libro muy leído y muy vendido. Habla de todo lo que hablamos ahorita, literalmente. De hecho, en enero empieza un curso sobre mi libro, te voy a invitar. Sí. No tomes terapia. Métete al curso. Es un curso que va a empezar en enero sobre mi libro. O sea, haz de cuenta, es todos los capítulos de mi libro, los vamos a desglosar. Va a ser como modo terapéutico, pero es terapia grupal. No pueden hablar, pero sí cada quien va a empezar a hacer introspección, porque los grupos son grupos grandes, en donde si abrimos micrófono, pues termina ¿no? Pero hay opción de hacer preguntas por chat, hay opción de mandar las preguntas por mail. Entonces, bueno, ese es el curso que empieza en enero, que es sobre mi libro. Divinamente ya se termina y se va a ir a una plataforma para quedarse solamente los audios ahí para que la gente los empiece a consumir en modo membresía a partir de diciembre. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, el podcast, yo soy host del podcast The Holistic Project, son episodios semanales, tengo ya como 3 años compartiendo cada semana y entonces también son terapéuticos, son tipo estas charlas, pero en pocos minutos. Perfecto, todos a consumirte porque hay mucha sanación celular que hacer. Me encanta. Gracias por estar aquí, Dari. Estoy sumamente agradecida siempre teniéndote y espero que todos los demás lo disfrutaron igual, pero yo creo que sí. Gracias. Gracias a ti. También, como siempre, un placer de ser invitada en estos espacios. Oh, genial.